casa de oración. Y basamos esta serie en las escrituras que dice, las escrituras declaran, Jesús estaba hablando en Mateo 21:12, mi templo será llamado casa de oración. Ese momento donde Él tira las mesas de las personas que estaban vendiendo palomas, los sacrificios, etc. También basamos esta serie en la idea de que la oración se debe aprender, porque un discípulo cuando Jesús terminó de orar le dijo, enséñanos a orar, y eso está en Lucas 11, versículo 1, que dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque él reconocía que no sabía o que la manera en que Jesús oraba era totalmente diferente a los fariseos, a los republicanos, etcétera, etcétera. Así que como Juan dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Así que lo que aprendimos el domingo pasado, si no estuviste, es que la oración no es un acto religioso, sino una conversación entre un padre y un hijo. Tú eres el hijo de Dios. Y Jesús nos enseñó que el punto de partida de la oración siempre tiene que ser tu identidad. Reconocer que Dios es tu Padre celestial y no desde la idea de que debes alcanzar el favor de Dios. Y cuando tú tienes esa falta de identidad, entonces oramos de manera parapetosa, como decimos en Colombia. Nos inventamos rituales, creemos que por repetir cosas vamos a ser escuchados, creemos o nos ponemos máscaras, religiosidad, pero la Escritura dice claramente que incluso antes que tú le dijeras alguna sola palabrita, ya Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad. También hablamos acerca del poder que hay de cerrar la puerta. Y cerrar la puerta quiere decir apartarnos del ruido, de las distracciones, del espectáculo público para impresionar a las personas. Y aprendimos que el secreto es estar en el lugar secreto. Porque lo que pasa en el secreto se va a reflejar en público. Esas bendiciones, ese aumento, ese ascenso, esos negocios vendrán y nacerán en el milagro a puertas cerradas. Como el profeta le dijo a la viuda, enciérrate porque el aceite se va a multiplicar. Y es la misma palabra que hoy Dios te dice, enciérrate. Ten un tiempo de intimidad, de oración, aparta un momento de tu día para tener y para escuchar esa voz de Dios. Allí se gesta un gran milagro. Y toda la oración, cuando Jesús le dijo, o más bien cuando el discípulo le dijo, enséñanos a orar, ¿cuál fue la oración que Jesús le enseñó a los discípulos? A ver, ¿cómo se llama? El Padre Nuestro. Y no sé si positivo o negativamente, muchas veces nos enseñaron en la tradición ese Padre Nuestro, pero quizás no lo desglosaron cada revelación, cada aspecto, porque hay tanta riqueza dentro de ese modelo. Esa oración no quiere decir que la repitas una y otra vez, sino es un modelo. Es como tu mapa a seguir cuando ores. Y que no solamente tú digas, bueno, Padre Nuestro, entonces ya yo dije Padre, ahora Nuestro, no. Que tú sepas que cada cosa que Jesús nos enseñó tiene un significado muy importante que debes atesorar en tu corazón. Así que el domingo pasado hablamos de la paternidad. ¿Por qué? Porque la oración comenzó con Padre. Por eso la paternidad es tu punto de partida. Nunca vas a orar de manera genuina si no te sientes hijo de Dios. Siempre vas a colocar máscaras si tú crees que Dios está enojado contigo. Siempre te vas a inventar oraciones para impresionar a las personas si tú crees que no eres aceptado como hijo. Siempre vas a tener la tendencia de huir de Dios cuando te equivoques o cuando venga la conciencia de pecado, en lugar de correr a Dios, porque
¿Qué otro lugar es el mejor lugar luego de una falta, de un pecado, de un error? La gracia y el trono de Dios. Amén. Así que el domingo pasado, paternidad. Y hoy vamos a hablar de la siguiente palabrita, que ¿cuál es? Nuestro, Padre nuestro. Camilo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, agárrate los cinturones, siéntate bien. Dile a la persona que tienes a tu lado, no me molestes, no me codes. Si tienes a tu esposo o tu esposa, dile, hoy está prohibido los codos. Porque no le vamos a hablar al que tienes a tu lado, te vamos a hablar directamente a ti. Amén. Y es que cuando Jesús enseñó Padre nuestro, implícitamente está dicho que la espiritualidad es inseparable de la comunión con unos con otros. Tu vida de relación con otros está inseparable de tu vida espiritual. Cómo tú te relacionas. Y aunque parece extraño, ese acto tan privado como la oración tenga que ver con algo tan público como las relaciones interpersonales. Así lo enseñó Jesús. La siguiente palabra fue nuestro, porque Jesús quería que tomaras conciencia de que en este mundo no solamente estás tú y tu relación con Dios, también hay algo muy importante que Dios incluso lo coloca como en el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos desligar nuestra espiritualidad como la forma en cómo tú te relacionas con las otras personas. Porque la Biblia es clara cuando enseña que tu espiritualidad, tu manera de orar, cómo tú te muestras en la iglesia, tiene mucho que ver cómo tú tratas al que tienes a tu lado. ¿Acaso no se han topado con personas que parecen demasiado espirituales? Que hablan en lenguas de toda clase. Tú te metes al baño y están hablando lenguas rusas o no sé cuál es la lengua de ahí. Parece que estuviera hablando allá en Alemania. ¿No te has topado con personas que lucen ser demasiado espirituales, que hablan con elocuencia, que es el gran consejero, que predican impresionantemente, colocan sus manos sobre las otras personas y caen al piso? Que oran por sanidad y se sanan las otras personas, pero en el trato de los demás es incoherente. Tratan horrible a las personas que Dios ama. Y mira lo que dice mi amigo, Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No le digas mentiroso al que tienes a tu lado. Es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y otra versión dice: si alguien dice con orgullo, yo amo a Dios, pero sigue odiando a su hermano o hermana, y no le da importancia a eso, es un mentiroso. Porque si no ama a la persona que puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no puede ver? El mandamiento que recibimos de Cristo es claro y directo. Amar a Dios incluye amar a las personas. Tienes que amar a ambos. Y es impresionante este versículo porque es demasiado confrontativo, ¿verdad? Porque uno muchas veces dice, wow, Dios, te amo con locura y con pasión. Pero en el trato de los demás parece que no hay una congruencia en esa espiritualidad tan hermosa que nosotros decimos tener. Tratamos a las personas que no nos caen bien, somos impacientes, etc. Y eres un mentiroso o somos mentirosos viene del griego que dice aquí, seustés, no sé si lo dije bien. Y no se refiere simplemente a alguien que dice mentiras ocasionales, sino a un farsante. O a alguien cuya vida entera está configurada por el engaño y por la falsedad.
Y esta palabra implica a alguien falso, engañador, hipócrita, alguien cuya vida contradice lo que afirma. Es decir, alguien que puede levantar las manos, orar, predicar, cantar, parecer súper espiritual, pero si vive en odio, desprecio, falta de perdón, maltrato hacia los otros, Juan dice, esa espiritualidad es falsa. Así que trae ahí la semilla, la pequeña semilla de aguacate. Tome agüita. Juan enseña que el amor visible hacia las personas es la evidencia del amor invisible a Dios. No puedes abrazar a Dios mientras que rechazas a las personas que Él creó. Por eso es una espiritualidad vacía. Y mira que solamente estamos hablando de la segunda palabrita que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Enséñanos a orar. Ok, ¿quieres que te enseñe a orar? Tu vida de oración tiene mucho que ver cómo tratas a los nuestros, a las personas, a los demás, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus empleados, a los que hacen negocio, a las personas conocidas y desconocidas. Mira lo que dice 1 Corintios 13:1 de manera romántica. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: si hablo con elocuencia de los hombres y con el éxtasis de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que el ruido de una puerta oxidada al crujir. Si hablo la palabra de Dios con poder, revelando todos sus misterios y haciendo todo tan claro como la luz del día, si tengo una fe capaz de decirle a una montaña, muévete, y la montaña se mueve, pero no tengo amor, no soy nada. Si entrego todo lo que tengo a los pobres, incluso doy mi vida para ser quemado como mártir, pero no tengo amor, no he ganado nada. Así que no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy completamente vacío y en bancarrota por dentro. Tremendo. Así que nosotros podemos ser personas extraordinarias, hablar un lenguaje angelical, dar grandes profecías, ser grandes filántropos, morir quemados como un mártir, pero si nada de eso está cargado de amor, todo está vacío, no hay nada. El amor, entonces, es la única cosa que marca la diferencia. Es más, Jesús dijo que a ustedes, hablando de nosotros, los conocerá por la forma en que se aman los unos y con los otros. Pero la iglesia está tan obsesionada en mostrar su cristianismo a través de muchas cosas, menos a través de cómo nos tratamos. El mejor folleto de evangelismo que tú le puedes hacer a la persona que tienes en el trabajo es cómo tú lo tratas. Y qué tremendo, porque el apóstol Pablo usa los instrumentos que se usaban en el culto pagano de Corinto, címbalos de bronces, porque en el culto hacían demasiado ruido, algo caótico. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes saben cuáles son los instrumentos musicales que usan el culto pagano. Son tal cual como ellos cuando dicen ser cristianos, pero no se aman entre ustedes. Tan igual son sus cultos como el culto pagano. Son símbolos que resuenan, que hacen ruido, pero que no exaltan ni van dirigidos a Dios, el verdadero Dios. Así que nuestra oración, Jesús enséñanos a orar. Ok, yo te voy a enseñar a orar. Alinea tu oración y tu vida privada al amor que le tienes a las otras personas. No solamente es tu manera elocuente de hablar, no solamente es tu manera de vivir tu espiritualidad. Yo no sé si ustedes han visto en redes sociales muchas cosas como que esa mamá que está pidiendo a Dios y que está alabando en su lugar secreto, lo hubiese traído, oh Señor tal, y canta algo así como que,
ayúdame en mi carácter, algo así. Y de pronto le abre el hijo, le abre a Andrés a la puerta a Natalia. ¡Quítate de aquí, hombre! Y eso es exactamente lo que pasa cuando decimos, oh Dios, yo te amo, te adoro, te exalto. Y tu forma de tratar a la persona que estás viendo no es congruente con el amor que le tienes al Dios que no puedes ver. ¿Cuántos de ustedes no quieren que sus oraciones transiten por las carreteras hacia el corazón de Dios sin interrupciones? A ver, todos nosotros queremos que nuestras oraciones transiten sin interrupción a la presencia de Dios. Ok, aquí está el consejo del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Dios, ayúdame. Cada uno viva con su esposa y trátale con entendimiento. Dios santo. Ella podrá ser más débil hablando de aspecto físico, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Cómo así, Dios? ¿Qué relación hay entre cómo yo trato a mi esposa y mi oración que te hago a ti? Yo necesito un milagro. Y el milagro que te pido es que me ayudes a tratar a mi esposa. Bueno, el apóstol Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, si ustedes no quieren que sus oraciones tengan estorbo, se queden en el techo de la pared ahí, rebotando, tiquiti, 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 tiquiti. Ustedes necesitan revisar cómo tratan a su esposa. Y no solamente su esposa, por supuesto. Esto tiene que ver mucho con cómo tratas a tus compañeros de trabajo, empleados, hijos, padres, conocidos, desconocidos, los que piensan igual que tú, los que piensan diferente, los que te agradan y los que no te agradan tanto. ¿Cómo tratas? Entonces, va a ser la clave de que si tus oraciones pueden llegar al trono de Dios. Ahora tú puedes decir, es que Dios está colocando un bloqueo. No, somos nosotros los que rompemos esas carreteras a causa de nuestro maltrato a las personas que están alrededor de nosotros. Porque la espiritualidad no puede estar separada en el nuestro, Padre nuestro. Jesús nos enseñó Padre mío. Es Padre nuestro. Tengo hermanos, hermanas. Tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo jefes y tengo compañeros. Nuestro. Salomón también escribió en Proverbios 21:13. Si cierras tus oídos al clamor del pobre, cuando tú clames, tampoco serás escuchado ni recibirás respuesta. Si tú cierras tus oídos al clamor del pobre, cuando tú clames, cuando tú ores, tampoco serás escuchado. ¿Acaso no es importante entonces alinear nuestra vida de comunidad con nuestra vida espiritual? Por supuesto que sí. Porque Mateo 6:14 diciendo, cuando Jesús estaba hablando, dijo, y perdona nuestros pecados, en el modelo del Padre Nuestro, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y más adelante dice, porque si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Por eso en toda oración, mira, si nosotros oráramos como Jesús nos enseñó realmente, viviéramos en continua sanidad del alma. Porque la oración te obliga a revisar tus relaciones.
No es igual cuando yo oro y estoy en pelotera con Nati que cuando yo oro y las cosas están aparentemente bien. Yo no lo sé porque es un misterio. Pero nunca es igual. Primero debo resolver mi vida relacional para luego ir al trono de la gracia y orar sin interrupción, sin bloqueos, sin huecos. En Marcos 11:25 Jesús lo vuelve a decir. Cuando estén orando, primero, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Entonces, el hombre que ora, es imposible que guarde rencor si tú dices que estás orando. Porque la oración te obliga a perdonar y a sanar esos resentimientos. Para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces la pregunta que debemos hacernos esta tarde de domingo es: ¿hay algún asunto no resuelto con alguien que esté bloqueando tus oraciones? ¿Tú crees que vale la pena el orgullo que no te permite resolver esa situación y que esté bloqueando tu vida espiritual? Yo digo que no. No hay nada que valga la pena, ni resentimiento, ni orgullo, ni egocentrismo. Nada que valga la pena, porque nada de eso tiene resultados tan poderosos como la oración poderosa del hombre justo y de la mujer justa. Por eso esta frase que te tiene que quedar hoy en el corazón: mi vida espiritual tiene que ser congruente, o más bien mi vida relacional tiene que ser congruente a mi vida espiritual. Entonces, ¿cómo medimos a un hombre espiritual, a una mujer espiritual? La mayoría de las iglesias lo miden mal. La mayoría de las iglesias lo miden por el cartón que te da cuando te gradúas de Life o de un discipulado. La mayoría de las iglesias miden la espiritualidad de sus miembros con la asistencia que tú tengas a los eventos que ellos tienen. La iglesia de pronto mide la espiritualidad, cómo participas dentro de la congregación, si sirves, si no sirves, si cantas, si no cantas. Pero la justa medida, según la palabra de Dios, es cómo tratas a los demás. Eso no quiere decir entonces que las lenguas no sirvan. Eso no quiere decir que el don de sanidad no sirva. Eso no quiere decir que la predicación en fuego no sirva. Eso no quiere decir que esa vida de oración audaz no sirva. No, eso no es el mensaje principal de esto. El mensaje principal de esta enseñanza es: no permitas que desde el cielo te vean como un falso mentiroso, sino que ese fervor, esa unción, esa presencia, esa vida de oración, no se te olvide algo tan importante, es prioridad. Primero, dijo Jesús, primero perdona, primero trata al otro como es debido, primero, porque es un matrimonio, mi espiritualidad y mi vida en comunidad. Padre nuestro. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso difícil de dar a la presencia de Dios? Colócate de pie, iglesia. Vamos a terminar orando y al final vamos a celebrar también el cumpleaños de Samuelín. Y vamos a orar por él. Pero te dejo de tarea esto. Hay algo que debes resolver en tu vida matrimonial hoy. Porque si vas a orar esta noche, más te vale que lo resuelvas ahorita en la tarde. ¿Hay algún asunto que debes perdonar, incluso si la otra persona no ha pedido perdón? Ese no es tu problema es sanar tu corazón.
No, que la otra persona no me pidió perdón. Bueno, ese es asunto de él. Tu responsabilidad es caminar en sanidad del alma. La oración tuya no será estropeada por el resentimiento de los demás. Es por tu propio resentimiento. Y una de las cosas que de manera personal me molesta más es como muchas veces herimos, dañamos a las personas que genuinamente buscan a Dios con nuestra manera de reaccionar, de relacionarse, cuando esa persona se supone que es un embajador de Cristo, pero pareciera que fuera otro embajador de otro reino. Y no podemos de ninguna manera colocar por encima nuestra propia naturaleza, deseos, egocentrismo, tendencia de carácter, porque al final ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde y te pedimos que nos perdones por nuestra ilusa manera de orar. Cuando creemos que mi vida espiritual estoy conectado al Dios, al cielo, pero mi vida relacional está hecha en problemas, resentimientos, maltrato. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a alinear estos dos brazos, mi vida espiritual con mi vida relacional. Ayúdame, Señor, a perdonar las heridas de los demás. Tu palabra dice que nosotros ofendemos y de muchas veces y de muchas maneras. Pero una regla para perdonar de manera rápida sería recordar todo lo que tú nos has perdonado. Así como la parábola que tú dijiste, un hombre le pidió que le perdonara la deuda, pero vino el que también le debía a él y ni siquiera lo pudo perdonar. Cuando somos o reconocemos que tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, has perdonado nuestras vidas, también nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden. Gracias porque tu palabra es tan perfecta. Gracias, Señor. Y no queremos ser de ese grupo de personas que es llamado mentiroso en los cielos, con su espiritualidad falsa, sino que ayúdanos a amar a los demás, incluso a aquellos que no sentimos amarlos, incluso a aquellos que nos ofenden, incluso a aquellos que en mi propia justicia decimos no merece mi respeto. Pero aquí el asunto no es de merecer o no merecer, pues no merecíamos tu amor, pero aún tú nos amas. No merecíamos tu perdón, pero aún nos perdonaste. Aquí el juego está en que mis oraciones vayan tan rápido